Vamos a comenzar con la clase. Estamos trabajando el tema de la evolución. Recuerden que la evolución es una teoría, que lo que intenta esta teoría es explicar, o lo que pretende esta teoría, es explicar el origen de la biodiversidad. Es decir, cómo es que hoy en día existen tantos seres vivos diferentes, con características diferentes, y además intenta explicar cómo las características de los seres vivos se adaptan o están adaptadas a los ambientes que cada uno ocupa, ¿sí? Y otra cosa que intenta explicar la teoría de la evolución es por qué las especies, las diferentes especies de seres vivos, viven específicamente en determinadas zonas del planeta y en otras no las encontramos, ¿sí? Así que hoy vamos a hablar, digamos, primero en qué se fundamenta la teoría de la evolución. Es decir, qué evidencias tenemos o en qué evidencias se basan los científicos, en qué pruebas se basan los científicos para explicar el origen de la biodiversidad y para argumentarte que la evolución es un hecho real, es decir, que es un hecho que existe. Una de las evidencias fundamentales de la evolución, tal vez de las más importantes, es la evidencia del registro fósil, los registros fósiles. Es decir, fósil se refiere a cualquier resto de un ser vivo que se haya conservado en el tiempo, ¿ok? Es decir, cualquier vestigio de que alguna vez existió un organismo con determinadas características, a eso lo vamos a considerar un fósil. Uno siempre piensa que los fósiles son simplemente huesos. Y la verdad es que no es así. A veces los fósiles son impresiones que aparecen en rocas, por ejemplo las plantas prehistóricas sabemos cómo son, porque al morir quedaron atrapadas en sedimentos que después se transformaron en roca y quedó ahí una impresión de la planta. Otra forma de fósiles que no son huesos son las pisadas de los animales que quedaron en el lodo o en la tierra dentro de todo blanda, sobre la cual después se depositó una capa de minerales que formó una roca y obviamente se fosilizó de esa manera. Si alguna vez vieron Jurassic Park, habrán visto que también hay fósiles en ámbar, como una resina que largan las plantas y que en las pequeñas gotitas quedan atrapados insectos prehistóricos, ¿sí? En esta imagen que ustedes ven en pantalla, lo que podemos observar es que hay una relación entre la profundidad a la que se encuentran o se hallan los fósiles con la edad estimada que ese fósil tiene. Un señor, un naturalista, que se llamaba Nicolás Steno, que lo que hizo fue descubrir que mientras más profundo encuentra un fósil, más antiguo es. En una de las actividades que ustedes tuvieron que hacer en origen mecánico, que tienen que hacer para analizar origen mecánico, habrán notado que trabaja con las eras geológicas. Las eras geológicas son las unidades de tiempo que utilizamos en geología para dividir los millones y millones de años que hay en la historia de la Tierra. Entonces, ustedes pueden ver en esta imagen que acá al costado tienen el periodo del tiempo al cual se corresponde la profundidad a la cual encontremos un fósil determinado. Entonces lo que tiene esta imagen es graficado los tipos de fósiles que podemos encontrar en las diferentes eras geológicas según la profundidad a la cual encontremos ese fósil. ¿Sí? George Cuvier, un señor que está mencionado acá arriba, es considerado el padre de la paleontología, es decir, quien fundó por primera vez esta disciplina de estudiar los fósiles, y sin embargo él los interpretó no de una forma evolucionista, sino de una forma creacionista. ¿Okay? Y el que, después de que Nicolás Steno haya propuesto esta idea de que la profundidad a la que encuentra un fósil está relacionada con su antigüedad, este señor llamado Conde Buffon fue uno de los primeros en proponer la idea de transformismo, es decir, esto de que las especies actuales se pueden transformar en especies nuevas y generar especies diferentes. ¿Sí? O sea que la evidencia fósil es la primera evidencia que tenemos en favor de la evolución. ¿Por qué?
Los fósiles son una ventana al pasado. Yo puedo saber cómo eran los seres vivos del pasado y compararlos con los del presente y darme cuenta de que hay similitudes entre ellos. Un mamut, por ejemplo, que es un animal prehistórico ya extinto, es similar o parecido a los elefantes africanos que conocemos hoy en día, con sus diferencias obviamente, pero son muy, muy, muy parecidos. Entonces nos hace pensar de que o uno evolucionó del otro, o uno se transformó en el otro, o a lo mejor los dos evolucionaron de un mismo ancestro. O sea que las primeras ideas de evolución viene de estudiar y analizar los fósiles. ¿Okay? Acá vemos, por ejemplo, explicada la evolución de una de las especies más conocidas, que son los equinos, los caballos, ¿sí? El equus. La evolución de estos animales la pudieron datar, pudieron reconstruir la historia de estos animales en función de los fósiles que han encontrado, no solamente de esqueletos, de cráneos y de extremidades como las patas, sino más de pisadas. Para que se den una idea, si presten atención al árbol evolutivo que está graficado acá a partir de los fósiles, hay un ancestro común de todos los caballos o todas las especies de caballos que hemos conocido a través del tiempo. ¿Sí? Fíjense que están las eras geológicas acá puestas en la escala de tiempo, y en el árbol con estos puntitos negros están marcados las diferentes especies que han existido alguna vez, que han evolucionado de una especie de caballo ancestral, y que actualmente solamente ha sobrevivido una de todas las especies de caballos, por así decirlo, que alguna vez existieron, ¿sí? Fíjense cómo a través de los fósiles se puede reconstruir la historia evolutiva de una especie particular y saber a partir de qué ancestros digamos, evolucionó, descendió, ¿no es cierto? Otra evidencia del cambio evolutivo, otra evidencia a favor de la evolución, que demuestra que la evolución es un hecho real, es la anatomía y la embriología comparada. Vamos a centrarnos solamente en la anatomía comparada, en esto. ¿Qué es anatomía comparada? La anatomía comparada es la disciplina científica que se encarga de comparar cómo están constituidos las estructuras de los seres vivos, es decir, las partes que los constituyen. En este ejemplo particular, estamos comparando, ¿sí?, una sola estructura que vendría a ser la extremidad superior de un vertebrado. Es decir, vertebrados son todos aquellos animales que tienen un esqueleto interno, y las extremidades superiores, son las extremidades que están cerca de la cabeza. En nuestro caso serían los brazos. En el caso de un gato, que es el segundo ejemplo, son las patas delanteras. En el caso de una ballena, son las aletas delanteras. Y en el caso de un murciélago, son sus alas. ¿Qué descubrimos al comparar anatómicamente estas cuatro estructuras? El ala de un murciélago, la aleta de una ballena, la pata de un gato y el brazo de un humano, que están formados por los mismos huesos. Es decir, ustedes pueden apreciar en la imagen que los huesos difieren en tamaño, difieren en el ancho y en el largo, inclusive en el espesor, algunos son más delgados que otros. Sin embargo, todas estas estructuras tienen la misma cantidad de huesos y todos están dispuestos de la misma manera. Presten atención al brazo del humano. Está constituido por un solo hueso que es el húmero, después por dos huesitos del codo entre el codo y la muñeca, que son el cúbito y el radio, una serie de huesitos pequeños que formarían la muñeca y los huesos que forman los dedos. Esa misma disposición la podemos encontrar tanto en la pata del gato, como en la aleta de la ballena, como en el ala del murciélago. Y estas son una de las evidencias que demuestran de que los seres vivos probablemente tengan un ancestro común, ¿sí? Probablemente estos cuatro animales, junto con el resto de los vertebrados, hayan descendido, hayan evolucionado
de un primer vertebrado que existió hace muchísimo tiempo. ¿Ok? Otra muestra, otra evidencia a favor de la evolución es la embriología. En la embriología se trata de lo mismo, de comparar, pero en este caso vamos a comparar embriones. Es decir, vamos a comparar cómo se va formando el organismo desde su concepción, es decir, desde que se une el óvulo y el espermatozoide, hasta que nace. Entonces, ¿qué encontramos? Al analizar embriones de diferentes animales, sobre todo de vertebrados, como están acá, fíjense que acá comparamos, fíjense en el dibujito este que está de embriones, acá en la parte de abajo les aparecen los nombres de las especies a las cuales pertenecen esos embriones. Tenemos los embriones de peces, de un pez, de un anfibio, de un ave, de un conejo y de un humano. Y de arriba para abajo tenemos una escala de tiempo. El tiempo transcurre acá en el sentido que indican estas flechas. Entonces, fíjense, al comienzo, ni bien se empieza a formar el embrión, todos los embriones son muy parecidos. El embrión de un pez, el de un anfibio, que podría ser, no sé, un axolote, una rana o un sapo, el embrión de un ave, cualquiera, podría ser una gallina, un pato, el embrión de un conejo y el embrión de un humano, son todos muy parecidos al principio. Esto demuestra, o sea, el parecido en los embriones, demuestra cierto parentesco evolutivo. ¿Sí? Fíjense en la segunda etapa, en la etapa que está representada acá en el medio. Los embriones de los peces, o sea, ustedes tienen que imaginarse que a medida que va transcurriendo el tiempo, el embrión se va transformando lentamente en el organismo que van a ser, ¿cierto? Entonces, fíjense, al cabo de un tiempo, la transformación del embrión de un pez va de a poco adquiriendo forma verdaderamente de pez. Y lo mismo pasa con el anfibio. Fíjense que los anfibios y los peces, en la segunda etapa embrionaria, son muy similares. ¿Sí? Y lo mismo ocurre entre la segunda etapa embrionaria del ave, del conejo y del humano. Fíjense que estos tres embriones son muy parecidos entre sí y estos dos embriones son muy parecidos entre sí. Eso indica que los peces y los anfibios están más relacionados evolutivamente, son más cercanos evolutivamente, probablemente hayan evolucionado de un mismo ancestro, y aves, conejos y humanos están más emparentados entre sí también ellos tres. ¿Sí? Este tipo de conclusiones nos permite demostrar que la evolución es un proceso real. ¿Por qué? Porque en el desarrollo embrionario vemos las diferentes etapas evolutivas que fueron ocurriendo a través de millones de años de evolución. ¿Sí? Lo que plantea esta evidencia es que en el desarrollo embrionario de los animales podemos reconstruir de alguna manera la historia evolutiva de estas especies. Vamos a pasar a otra evidencia de la evolución. La otra evidencia del cambio evolutivo es la distribución geográfica. Este mapa que ustedes ven ahí es ficticio. No sé realmente a qué área geográfica pertenece, pero lo que demuestra es, digamos, ¿qué es la distribución geográfica? ¿Cómo están distribuidas las diferentes especies en el planeta? Entonces, uno que tiene que pensar, qué sé yo, camellos, por ejemplo. ¿Dónde los encontramos en el planeta? ¿En cualquier parte del planeta? ¿Los encontramos en la Antártida? ¿Los encontramos en la selva? ¿Los encontramos en las cordilleras de los Andes? No, los encontramos en el desierto. Y no en cualquier desierto, generalmente los encontramos en los desiertos asiáticos. Entonces, no viven los camellos en cualquier lugar del planeta. Están distribuidos en zonas geográficas específicas. Esto tiene que ver porque las características de los camellos les permiten vivir en un determinado ambiente, que es un ambiente seco y extremadamente cálido. No son animales adaptados a vivir en la Antártida. Entonces yo ahora pregunto, digo,
Los pingüinos, por ejemplo. ¿Los encontramos en cualquier ambiente en el planeta? ¿Distribuidos por igual en cualquier parte del planeta? No, los encontramos en zonas frías, en zonas de hielo. ¿Por qué? Porque sus características les permiten adaptarse y sobrevivir en ese ambiente y no en otro. ¿Ok? Entonces, el hecho de que podamos encontrar determinadas especies en ciertos lugares del planeta es una evidencia de la evolución. ¿Por qué? Porque a su vez, las especies que son parecidas entre sí, que están cercanas, evolutivamente cercanas, viven en zonas geográficas similares. ¿Sí? Viven en zonas geográficas muy parecidas. Y ejemplos de esto lo tuvieron que haber visto, y si no lo vieron, háganlo después de ver esta clase, en el video que les subí en el aula virtual que se llama Construyendo una teoría, que habla de la historia de Wallace y de Darwin, justamente cuando en el video cerca del final explica las investigaciones que hizo Wallace, habla de la distribución geográfica, particularmente curiosidades que le encontró entre los animales que viven en África y los animales que viven en América. Suponiendo que África y América estaban unidos en un mismo continente, ¿sí? Eso quiere decir que en algún momento compartieron la biodiversidad, porque África y América estaban pegados en el mismo continente, entonces los animales que vivían en ese supercontinente eran los mismos. Ahora, cuando se separan, las poblaciones de esta biodiversidad quedan separadas, una quedó en África, otra quedó en América, y evolucionaron de maneras diferentes, generaron diferentes especies. Por ejemplo, en África tenemos los leopardos y los chitas, y en América tenemos el yaguareté. Son dos especies muy parecidas, pero son diferentes especies. Ahora, ¿por qué están tan emparentadas y son tan parecidas y viven en continentes diferentes? Justamente porque antes vivían en un supercontinente antes de que se separaran. El ancestro de estas dos especies, del yaguareté como la del leopardo, ya se extinguió, pero vivía antiguamente en ese supercontinente, y cuando los continentes se separaron, ¿sí? Quedó separado África de América, entonces se produjo un proceso de especiación y se formaron dos especies diferentes. El yaguareté en América, o el jaguar, o el jaguar, como le quieran llamar, y el leopardo, los chitas, en África. La otra evidencia a favor de la evolución son las evidencias en el ADN. Esto es mucho más reciente, obviamente. Darwin no tenía ni idea de esta evidencia de la evolución, porque la genética surge en el siglo XX, y Darwin vivió en el siglo XIX, 100 años antes. Sin embargo, hoy en día, a través del análisis de ADN de diferentes especies, podemos demostrar cuán emparentadas están unas con la otra, y reconstruir su historia evolutiva a partir del análisis de ADN. Así como hoy en día se puede saber si una criatura es hijo de fulano, de mengano o de sultano, comparando sus estructuras en el ADN, podemos saber, por ejemplo, cuáles son las especies que están más emparentadas y de qué ancestro han evolucionado. En este ejemplo que tenemos acá concretamente, se están comparando estructuras en el ADN de humanos, chimpancés, gorilas, orangutanes y gibones. Son diferentes organismos que comúnmente llamamos monos, ¿sí? Lo que ustedes ven resaltado en violeta y en verde son las partes del ADN que son iguales en las 5 especies, perdón, tanto en humanos como en chimpancés, como en gorilas, como en orangutanes, como en gibones. Y las que ustedes ven en amarilla son las coincidencias que hay entre 3 de esas especies, concretamente humanos, chimpancés y gorilas. ¿Qué supone? ¿Qué da a suponer esto? Que estas 5 especies evolucionaron un mismo ancestro, ¿sí? Que existió en el pasado, y que con el color de la evolución dio origen a 5 especies diferentes, ¿sí? Por eso, la evidencia genética también es una evidencia a favor de la evolución, ¿sí? Con todo esto demostramos que la evolución existe, que es un proceso real y que ocurre constantemente en el planeta. Ahora,
cómo evolucionan las especies, cuál es el mecanismo evolutivo que permite originar especies nuevas. Y en esta pregunta la intentaron responder muchos naturalistas, y el primero que pudo dar una respuesta coherente y lógica fue un señor llamado Lamarck, ¿sí? Que propuso un mecanismo evolutivo, lo que hoy conocemos como teoría de Lamarck. Lamarck publicó su mecanismo evolutivo en un libro llamado Filosofía Zoológica. Y él plantea que a partir de especies existentes se pueden formar especies nuevas mediante una serie de condiciones que están enunciadas acá en los postulados estos. Lo primero que considera Lamarck es que los organismos pequeños, los microorganismos, se forman por generación espontánea. A ese postulado no le vamos a dar bolilla de ahora, en este momento, perdón, porque lo vamos a abarcar en el próximo tema. Pero lo que plantea Lamarck, haciendo referencia al segundo postulado, es que los seres vivos tienen una tendencia natural al cambio. Es decir, los seres vivos cambian naturalmente. Hay algo en su interior que los impulsa a cambiar. ¿Para qué? Para adaptarse al ambiente. Lo que Lamarck hace es tener en cuenta el ambiente en el que viven estos seres vivos y decir que, bueno, el ser vivo va a cambiar en función del ambiente. Es decir, el ambiente cambia, entonces el ser vivo tiene que cambiar para adaptarse a ese nuevo ambiente, ¿sí? ¿Y de qué forma lo va a hacer? Y cada cambio que ocurra en el organismo va a estar dado por el uso y el desuso de sus partes. Ya estoy en el tercer postulado. Es decir, si un organismo utiliza mucho una parte de su cuerpo, esa parte se va a desarrollar, se va a hacer más grande y se va a volver más fuerte. En cambio, si un organismo no usa mucho una parte de su cuerpo, no la usa nunca, esa parte del cuerpo se va a atrofiar, se va a volver cada vez más débil y eventualmente va a desaparecer. Mediante este mecanismo, según Lamarck, es cómo cambian los seres vivos, ¿sí? Cada individuo cambia en función de las partes de su cuerpo que usa. ¿Y qué determina qué partes del cuerpo va a usar o no va a usar? Y las condiciones ambientales, ¿sí? Por último, y ya en el último postulado, el último enunciado que ustedes tienen ahí, una vez que un organismo cambia, ese organismo es capaz de transmitir esas características adquiridas mediante el uso y el desuso, transmitirlas a su descendencia, a la otra generación, es decir, a sus hijos, ¿sí? Y con estos tres postulados, vamos a desestimar el primero, con estos tres postulados, la tendencia natural al cambio, el uso y el desuso y el hecho de las características adquiridas, pudo Lamarck explicar, por ejemplo, la evolución de las jirafas. Él decía que las jirafas vienen en un ambiente en el cual se podían alimentar del pasto del suelo, pero una sequía hizo que el pasto no estuviera más, no existiera más, y la única fuente de alimento que tenían eran las hojas de los árboles. ¿Qué empezaron a usar entonces? Y empezaron a usar mucho el cuello y mucho las patas para poder alcanzar esas hojas de los árboles. Y bueno, tanto uso de esas partes hizo que las patas se alargaran, que el cuello se estirara, y de esa manera la jirafa se adaptó al ambiente. Una vez que la jirafa se le transformó el cuerpo, por así decirlo, cuando tuvo cría, sus crías ya nacían con esas características nuevas que adquirieron. ¿Ok? Esta hipótesis, este modelo evolutivo hoy en día está completamente rechazado, no se utiliza más, justamente porque la herencia de las características adquiridas no existe, y si bien las partes de nuestros cuerpos cambian con el uso y el desuso, no generan cambios tan drásticos como adquirir un cuello o formar una estructura particular. Les pongo un ejemplo. Si yo viviese en una zona de muchísimo calor, y de repente se me da por afeitarme la cabeza, afeitarme la cara y depilarme todo el cuerpo y quedarme sin ningún pelo en el cuerpo, me estaría adaptando
al ambiente nuevo, caluroso en el que estoy. Ahora, si yo tengo un hijo, mi hijo no va a nacer sin pelo, porque yo ya no tengo más pelo. Entonces, esta teoría no está en lo correcto, pero la tenemos que aprender porque fue la primera que surgió y que fue la primera que intentó explicar el cambio evolutivo, ¿no es cierto? La otra hipótesis, el otro modelo evolutivo que explica el cambio, o sea, el otro mecanismo evolutivo, lo propuso Darwin junto con Wallace, y tiene en cuenta estos postulados que están acá. El primero es el postulado de la variabilidad. Lo que plantea Darwin es que en una población es un conjunto de organismos, todos de la misma especie, que viven en una zona determinada, una manada, por ejemplo, una población, o una bandada de pájaros o una población. Si bien todos los organismos son muy parecidos porque todos son de la misma especie, existe variabilidad entre ellos. ¿Y qué es esto de la variabilidad? Que a pesar de ser muy parecidos, cada individuo por separado tiene características que le son propias diferentes al resto. Entonces, lo que les estaba diciendo es esto. Piénsenlo de esta manera. Explicando las imágenes que ustedes tienen acá al costado, ¿sí? Para explicar un poco el mecanismo evolutivo de Darwin. Un ejemplo real, este es un ejemplo real, que ocurrió realmente, ¿sí? Una población de polillas, que vive en un bosque, ¿sí? La población son todas polillas de la misma especie, que viven en un bosque, en un lugar determinado. Algunas de estas polillas son grises, medias blanquecinas, y otras son más bien oscuras, ¿sí? Más bien negras. En los árboles donde viven estas polillas, la corteza es media gris. Por lo tanto, las polillas que son grises, que son más bien blancas, al posarse sobre los árboles se camuflan muy bien, haciendo que los predadores no se la coman, ¿sí? O tengan menos posibilidades de que un predador se la coma. Por otra parte, las polillas que son negras quedan muy a la vista, como ustedes ven en la imagen de acá arriba. Entonces, los predadores se las comen con más frecuencia, tienen menos posibilidades de sobrevivir. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué ocurrió? Durante la Revolución Industrial en el siglo XIX, las fábricas en Inglaterra, porque este caso concretamente ocurrió en Inglaterra, liberaban tanta cantidad de humo en el ambiente que después con la lluvia caía cisne. Los árboles se volvieron negros, la corteza, de los árboles se puso negra, y eso cambió las condiciones ambientales, seleccionando ahora como la más apta para este ambiente a la polilla que era oscura, a la polilla que era negra, porque es esta polilla la que ahora se puede camuflar, la que no puede ser vista por los predadores y por lo tanto la que tiene más posibilidades de sobrevivir. Entonces, en este ejemplo tenemos explicado los tres postulados principales que están acá. La variabilidad, la selección natural y la reproducción diferencial. ¿Sí? Los tres postulados de Darwin. O de Darwin y de Wallace, mejor dicho, de los dos. La variabilidad es esto. Existen en una misma población de organismos donde todos son de la misma especie, existen características distintivas que te permiten distinguir un organismo de otro. En este caso, hay una población de polillas y hay unas que son más claritas y otras que son más oscuras. ¿La selección cómo se da en este caso? Bueno, inicialmente, donde viven las polillas, los árboles tienen cortezas claras, por lo tanto, las polillas más claras se pueden camuflar y las más oscuras las ven los depredadores con más facilidad. ¿Quiénes tienen más posibilidades de sobrevivir en este ambiente? Las polillas claras. ¿Sí? Y acá aplicamos, eso sería la selección natural, ¿no? De las dos posibilidades que hay dentro de la población, claro u oscuro, la naturaleza o el ambiente selecciona una como la más apta para sobrevivir, en este caso ser de color claro. Pero ¿qué pasa? Cuando las condiciones ambientales cambian, la selección natural cambia también. Entonces, cuando los árboles se vuelven negros u oscuros, las polillas con más posibilidades de sobrevivir ahora son las negras, más oscuras, como decíamos recién. Y acá aplicamos el último postulado, que sería la reproducción diferencial. Aquel organismo
es más apto para sobrevivir en un determinado ambiente, tiene más posibilidades de llegar a la vida adulta, reproducirse y así transmitirle a sus hijos esa característica que ya tenía, no que la adquirió ahora, ya era de un determinado color. Entonces, pongamos un ejemplo. Si una vez que la revolución industrial ocurrió y los árboles se volvieron negros, quienes más posibilidades de sobrevivir tienen son las polillas negras. Por lo tanto, si nos ponemos a pensar en esta población, seguramente va a haber en la población más polillas negras que blancas, porque la mayoría de las polillas blancas fueron comidas por los predadores y las que más sobrevivieron fueron las negras, o las oscuras, que se pudieron camuflar. Entonces, si yo cruzo a una polilla oscura con otra oscura, lo más probable es que sus hijos tengan color oscuro y por lo tanto tengan más posibilidades de sobrevivir. Es decir, estamos transmitiendo las características que resultaron adaptativas a la siguiente generación. Con el correr del tiempo, la población va a quedar constituida solo por organismos, o sea, solo por polillas oscuras, salvo que vuelvan a cambiar nuevamente las condiciones ambientales, que es lo que realmente sucede en la naturaleza. Las condiciones ambientales no se mantienen estáticas, de un periodo a otro van cambiando. ¿Sí? Bueno, voy a avanzar un cachito más. Bien, ya teniendo en cuenta las dos teorías y los postulados de las dos teorías, ahora vamos a basarnos en el mismo ejemplo de Lamarck y lo vamos a explicar de modo darwiniano. Primero vamos a repasar el ejemplo de Lamarck respecto a la evolución de la jirafa, ¿sí? Se acababa el pasto, las jirafas comienzan a comer de las hojas de los árboles, y de tanto utilizar las patas y el cuello para alcanzar esas hojas, estas estructuras se van desarrollando, van aumentando de tamaño, se van volviendo más fuertes, se van volviendo más largas en este caso, y de esta manera Lamarck explica cómo se originaron las jirafas, ¿sí? Una vez que a la jirafa se les estiró el cuello y se le largaron las patas, transmitieron esa característica a la siguiente generación, es decir, a sus hijos. Pero Darwin, ¿qué hubiese dicho? De hecho, ¿qué dijo? Porque Darwin corrigió a Lamarck. ¿Qué dijo Darwin? Darwin decía, bueno, en una población de jirafas, ¿sí? Al principio había tanto jirafas de cuello corto como jirafas de cuello largo. Y mientras hubiese pasto en el suelo, las dos podían sobrevivir tranquilamente. Sin embargo, al no haber más pasto para comer en el suelo y depender solamente de las hojas de los árboles, las jirafas de cuello corto no eran aptas para este nuevo ambiente donde el pasto estaba ausente, porque la única fuente de alimento que tenían eran las hojas de los árboles y el tener el cuello corto no las podían alcanzar. En cambio, las jirafas que tenían cuellos y patas largas estaban mejores adaptadas a este nuevo ambiente y de esta manera podían alcanzar las hojas de los árboles, ¿sí? Tenían más posibilidades de sobrevivir y por lo tanto de transmitir esa característica adaptativa a sus hijos, ¿sí? Tienen bien ejemplificado los dos mecanismos evolutivos